nuestro punto doctrinal. El día de hoy hablaremos acerca de la educación en la virtud de la audacia, del libro La educación en las virtudes humanas de David Isaacs. Para empezar, vamos a dar un poco la definición de la descripción de cómo es una persona audaz. La persona audaz emprende y realiza distintas acciones que parecen poco prudentes, a partir de la consideración serena de la realidad, con sus posibilidades y con sus riesgos de que puede alcanzar un auténtico bien. Es decir, la persona audaz emprende y realiza acciones que a los ojos de los demás parecen poco prudentes, pero la persona antes de realizarlas se ha dado cuenta de que lo que ha emprendido, al emprenderlo ha visto las posibilidades que tiene, los riesgos que tiene aquello que va a hacer, y viendo esto conoce lo bueno que puede alcanzar al emprender la acción, y por eso la realiza, viendo el resultado bueno que va a obtener a pesar de todos los peligros que se pongan en medio del camino. Antes de que consideremos la audacia como una virtud, vamos a considerarla como una pasión, porque la audacia es una pasión que nace del apetito irascible, ¿sí? En especial los que tienen temperamento colérico suelen tener desarrollada esta pasión de la audacia. Esta pasión lo que hace es ayudar a dominar algún mal, pero también a emprender algún bien, ¿sí? Pero la audacia como pasión es poco prudente y muchas veces no mide los males que puede obtener, los males que están en el camino al emprender una acción, y muchas veces no lo hace por el buen resultado que va a obtener, sino simplemente porque quiere hacerlo y porque quiere alcanzar el bien, sin ver si en verdad lo va a obtener. Entonces, por eso en realidad la pasión es ciega, ¿sí? Y por lo tanto lo que nosotros queremos ver aquí es la educación de la virtud de la audacia, ¿sí? No la pasión de la audacia como tal, sino cómo educar esta virtud en nosotros. Porque la pasión es solamente un movimiento instintivo, ¿sí? Yo aprendo como de manera rápida, veo lo que voy a obtener, pero sin ponerme a meditar antes lo que va a ocurrir en medio de la acción, ¿sí? Las posibilidades que tengo, yo no miro mis cualidades y en verdad voy a poder obtener este bien, sino que yo me lanzo a eso sin ninguna premeditación. Hace falta la prudencia, ¿sí? Para poder practicar esta virtud hace falta que seamos prudentes, pero también hace falta que la pasión de la audacia en nosotros sea fuerte. Muchas veces nosotros, ya sea por motivaciones, ya sea al sacar una buena nota, al obtener una empresa, el alcanzar algún bien, nos mueve a practicar la audacia, ¿sí? Pero entonces es importante que nosotros nos convenzamos del bien que podemos obtener para que la práctica de esta virtud sea en verdad fuerte en nosotros. Si nosotros contamos con una fuerza innata para poder practicar esta virtud, una fuerza que ya esté en nosotros, que vendría siendo la pasión, que esté bien desarrollada y que en verdad tengamos la verdadera motivación, va a ser mucho más fácil el poder obtener la virtud de la audacia y es mucho más posible que lleguemos lejos. Porque Santo Tomás enseña, la audacia aumenta con el vigor corporal, la salud y la juventud. Entonces, cuando se tienen estas tres cualidades, es mucho más fácil poder obtener la virtud de la audacia. Pero entonces, esta misma audacia puede llevarnos a situaciones perjudiciales, incluso para nuestra propia mejora. Voy a leer algo que dice Horacio. La humanidad que se atreve a todo se aventura hasta lo que está totalmente prohibido. La virtud de la audacia nace ya parte de la virtud de la magnanimidad, ¿sí? Porque ayuda a la persona a emprender empresas grandes para alcanzar un bien y hace que no se quede en las cosas pusilánimes, en las cosas pequeñas, sino que se lance a las cosas grandes, porque sabe que cuenta con posibilidades y lo mucho que puede alcanzar por medio de lo que ella cuenta y también contando con la ayuda de los demás.
Entonces es por eso que la persona verdaderamente audaz emprende cosas, pero por aquellas que valen la pena, no por cualquier cosa. Porque el que sin meditar antes se lanza a cualquier cosa sin importar el peligro, en verdad no es una persona valiente, sino que se nota que es una persona que no sabe diferenciar el valor de las cosas. Entonces para él su vida es totalmente indiferente como lo es cualquier cosa, y esto es un gran error. Por eso es importante que nosotros premeditemos el bien que podemos obtener por lo que vamos a realizar, porque no es posible que yo me exponga a cualquier peligro sin importar que puedo exponer mi vida, porque allí no es ser una persona valiente, sino una persona que no reconoce el valor de las cosas. Entonces aquí cabe que nos preguntemos una cosa: ¿por qué se trata de correr riesgos y cómo se puede justificar un acto que parece imprudente? Sí, en la virtud de la audacia nos preguntamos entonces de qué forma se trata esta virtud de correr riesgos. Y aquí la respuesta es por los resultados, ¿sí? Yo me puedo atrever a correr riesgos, pero viendo los resultados que voy a obtener por el riesgo que corro. Porque no vale la pena arriesgar mi vida si no voy a obtener ningún resultado. Y aquí podemos ver un gran ejemplo de esos los mártires, viéndolo de forma cristiana, cómo ellos arriesgaban algo que el hombre tiende a cuidar tanto, pero por un bien mayor, que era la vida eterna. Entonces no les importaba arriesgar su vida, no les importaba perder su vida, porque eran conscientes de que por medio de lo que iban a hacer, iban a obtener un bien más grande. Entonces por eso el cristiano apoya su esperanza en algo sobrenatural. Aquello que el cristiano espera no es algo simplemente terreno. Y por eso es el cristiano quien más puede desarrollar esta virtud, porque el fin que espera obtener no es cualquier cosa, es la bienaventuranza eterna, es a Dios mismo a quien quiere poseer el cristiano, y por eso no se compara a nada lo que él puede obtener. Así que las promesas de los bienes eternos superan la expectativa de cualquier hombre de los cristianos. Y por eso es importante que por alcanzar a Dios nos lancemos a cualquier peligro, porque vale la pena entregar nuestra vida por Él. Después de estas consideraciones que hemos visto, ya estamos en mejor situación para poder plantearnos las condiciones que requieren para alcanzar la virtud de la audacia, ¿sí? Aquí es importante que nosotros reconozcamos que de forma principal hay que hacer que a los hijos haya algo que les motive para poder que su pasión por alcanzar algo sea fuerte, ¿sí? Entonces tienen que tener una motivación para que su pasión al lanzarse a esto sea fuerte y determinada. Y aquí a la vez también se trata de mostrarle a ellos el fin o los fines que tienen para reconocerlo cuando algo es realmente valioso, y así que no se lancen de forma anticipada o de forma sin reconocer los peligros a cualquier aparente bien, sino que en verdad se lancen a cualquier peligro pero por alcanzar aquello que es verdaderamente valioso. Entonces por eso es necesario que después de esto se le dé a los hijos reflexiones, que ellos mismos planteen reflexiones, los problemas, para poder alcanzar un bien y de esta forma reconozcan. Vamos a ver entonces las condiciones para la virtud de la audacia. El ser humano normalmente es capaz de hacer mucho más de lo que él mismo cree que puede hacer, ¿sí? Su inteligencia le informa que puede hacer algunas cosas, ¿sí? Pero naturalmente mucho más puede lograr hacer el hombre. Por esto nosotros muchas veces nos dejamos guiar por una falsa prudencia, por pereza, ya sea por falta de confianza en nuestras propias posibilidades,
por no haber desarrollado todo lo que poseemos, ya sea nuestro cuerpo, nuestra inteligencia o nuestras capacidades para abarcar grandes empresas, porque no se ha dejado que nos desarrollemos en estas cosas. Entonces, por eso la audacia lo que hace es suponer que nosotros ya conozcamos nuestras propias posibilidades, las capacidades que tenemos para poder alcanzar cosas, la inteligencia que poseemos, la salud incluso que tenemos, las cualidades que tenemos, conocernos a nosotros mismos, confiar en nuestras propias posibilidades para poder emprender grandes cosas. Pero no solamente es necesario conocerlas, sino experimentarlas. Entonces, por eso es importante que los padres creen ocasiones en las que sus hijos puedan experimentar las posibilidades que tienen, para que no solamente sea un conocimiento abstracto de lo que tienen, sino que en realidad sepan es que yo puedo llegar a hacer esto y puedo hacerlo mucho mejor, y de esta forma se lancen a grandes cosas. Dentro de las condiciones para ser audaz hay una que es muy importante, y es el dominio del propio cuerpo. ¿Por qué? Porque quien no sabe dominar su propio cuerpo, es muy posible que no pueda reconocer las cosas grandes y valiosas, porque para él los placeres sensuales y lo que es sensible es demasiado valioso. Entonces, por eso no va a reconocer lo que vale más la pena, porque se deja llevar por sus instintos y así no puede ver con claridad lo que es verdaderamente un bien. En segundo lugar, el cuerpo necesita la atención debida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del dominio del cuerpo, no nos referimos al hecho de descuidar el cuerpo, porque hay que darle al cuerpo lo que necesita, la comida necesaria, los cuidados necesarios que necesita el cuerpo. Porque si nosotros descuidamos, entonces no es posible, y va a ser, bueno, sí es posible, pero va a ser mucho más difícil el poder lograr alcanzar esta virtud, porque incluso la salud favorece el alcanzar la virtud de la audacia. No quiere decir que las personas que no tengan buena salud no puedan alcanzarla, sino que la salud favorece la consecución. Incluso las personas que tienen buena salud están, por decirlo de esta forma, en obligación de alcanzarla, porque si no están perdiendo un valioso don que les dio Dios y están rechazando algo que ellos te pueden utilizar como instrumento para la consecución de una virtud tan preciosa como es esta, y que está al servicio de las demás virtudes y las favorece. Entonces, por eso es necesario que nos hagamos conscientes de que tenemos que poner todos los medios necesarios para poder lograrla. La educación física es un tema que muchas veces se descuida, ¿sí? Muchas veces los padres hacen consistir como la educación del cuerpo, la salud del cuerpo, en dar vitaminas si los hijos lo necesitan, en dar medicinas, pero muchas veces se olvida la importancia del deporte. El deporte es algo que favorece la voluntad, la fortalece, y por tanto muchas veces las personas que hacen deporte son las que más fuerza de voluntad tienen para poder alcanzar una virtud, porque en realidad cuesta. Entonces ayuda al deporte a dominar el cuerpo, a vencerse a sí mismo, y de esta forma poder trabajar para emprender la vida cristiana y poder alcanzar las virtudes. Es importante que se les dé a los hijos oportunidades, ocasiones para que ellos puedan practicar algún deporte, para que de esta forma estén en condiciones que les exijan, para que de esta forma estén en cosas que les exijan un esfuerzo físico, y de esta forma estén en la condición necesaria para poder tener la fuerza para poder alcanzar y emprender grandes empresas, grandes obras, porque esto le obliga a hacer un esfuerzo físico y mental, y de esta forma se deja muchas veces de actuar por instinto. Entonces esto favorece demasiado la virtud. Vamos a ver ahora que hay dos vicios que están en contra de la virtud de la audacia y que muchas veces impiden el poder alcanzarla. Y estos vicios son la temeridad o osadía, o la pusilanimidad o la cobardía, ¿sí?
Vamos a dejar, bueno, la osadía o la temeridad para verla después. Ahora es importante que veamos la pusilanimidad o la cobardía. Muchas veces la persona pusilánime es la persona que no confía en sus propias posibilidades y cualidades, ¿sí? Ya sea porque no se atreve a emprender alguna acción o también porque muchas veces no le han dado a conocer las virtudes y las capacidades que tiene para emprenderlas y por ese desconocimiento no se atreve a realizarlas. Entonces la persona pusilánime no se atreve a hacer cosas grandes porque cree que no puede llegar a hacerlas. Entonces no emprende, no hace nada que valga la pena en realidad, sino que siempre se lanza a cosas pequeñas porque no es capaz de emprender cosas grandes. Esta desconfianza puede resultar ya sea de la imaginación del hijo o también puede ser cosas reales, ¿sí? En verdad puede ser que no se tengan muchas cualidades para poder realizar otras cosas o muchas veces en realidad es porque es simplemente imaginación, ya sea porque se lo han dicho incluso sus mismos padres, porque los amigos le han dicho que no puede llegar a hacer muchas cosas. Entonces aquí lo que hay que hacer es hacerle ver al hijo con hechos reales, haciéndole obrar cosas grandes para que le vea lo grande que puede llegar a ser. Aquí entonces hay que hacer que se vea de manera objetiva, basado en hechos reales, las cualidades que tiene el hijo y lo que él puede llegar a ser, no de forma subjetiva, de forma irreal, sino basado en cosas reales, ¿sí? Entonces aquí el papel de los padres es hacer descubrir a sus hijos todas las potencialidades que tienen, o sea, todas las capacidades que tienen para perfeccionarse. Puede que no se posea en ese momento una cualidad en acto, o sea, que ya se tenga, pero con el trabajo y con el esfuerzo puedes llegar a conseguirla. Entonces es importante hacerles consciente a los hijos que ellos pueden llegar a hacer muchas cosas y pueden perfeccionarse en muchas cosas, ¿sí? Entonces aquí, si bien se puede hacer referencia a lo físico, es importante que más que a lo físico hacer referencia a la parte espiritual, ¿sí? A los aspectos de la educación. Aquí es importante que se ayude a los hijos a profundizar en las cualidades que ellos tienen, en las capacidades que tienen, de modo que ellos lleguen a creer que es posible alcanzar algo con empeño y con diligencia. O sea, que ellos se convenzan que si ellos se esfuerzan y trabajan, pueden llegar a hacer cosas muy grandes. También es importante que los padres orienten a sus hijos para que ellos puedan tener experiencias que les permitan actuar con audacia. Y aquí es importante que reconozcamos que para practicar la audacia en realidad necesita estar acompañado de la práctica de otra virtud, ¿sí? Porque si no estoy practicando otra virtud, en realidad es imposible que yo pueda practicar la audacia. Es importante que mientras actúo de forma audaz esté desarrollando la virtud de la justicia, de la generosidad, de la paciencia, y así la audacia va a aumentar en grado en la medida en que yo practique el amor, ¿sí? De esta forma la virtud de la audacia aumenta en grados. También es importante, por último, respecto a las condiciones de la audacia, recordar que la persona se sentirá más capaz de ser audaz cuando cuenta con el apoyo de los demás. Así uno puede ser audaz ya sea solo o ya sea con el apoyo de los demás, ¿sí? Apoyando a hacer una acción audaz de sus padres o de toda la familia completa, ¿sí? Aquí entonces vemos que la confianza es el resultado del amor incondicional, ¿sí? Del apoyo mutuo entre la familia, de la relación que hay entre ellos, una relación de confianza, y aquí se ve la posibilidad de ser aceptado tal y como se es. El niño, el joven, no ve que entonces tiene que desarrollar, o sea, tiene que tener ciertas condiciones para poder agradar al otro, sino que como él es, puede agradar a los otros. Ciertamente hay que desarrollar en él las virtudes, pero hay que dejar que sea auténtico. Aquí entonces la unidad de la familia se promueve en realidad y ayuda a que se dé el resultado, ¿sí?
Entonces todos trabajando juntos pueden obtener en verdad resultados muy grandes. Y ahora la sociedad más que nunca necesita familias que en verdad estén dispuestas a emprender grandes cosas y a trabajar por fines nobles, por fines elevados. Aquí como otro punto vamos a ver el descubrimiento de fines nobles. Lo más importante para el niño pequeño es tener la oportunidad de ponerse en contacto con acciones, situaciones, objetos que posean algún valor. Es importante que los jóvenes se estén en contacto con cosas que en verdad sean valiosas, para que no sean sus padres quienes todo el tiempo tengan que decirles aquello que vale la pena, sino que ellos lleguen a reconocerlo, que ellos viendo las cualidades de aquellas cosas que sus padres les enseñaron que valía la pena, puedan ellos mismos viendo estas cualidades en otras cosas reconocer qué es lo que realmente vale la pena. Entonces así por la experiencia orientada por sus padres, ellos pueden llegar a reconocer cuando un fin es noble y lanzarse a él sin ningún temor, viendo las posibilidades y los riesgos, pero allí él podrá hacer grandes cosas. Así el joven notará un pequeño acto de generosidad, reconocerá la diferencia entre un cuarto arreglado y un cuarto desordenado. Así cuando sus padres le muestran por la experiencia lo que es en verdad generoso, lo que es en verdad la virtud y lo que es en verdad contrario a la virtud. Pero ellos mismos tienen que aprender a diferenciarlo, o si no, nunca van a poder alcanzar una virtud por sí mismos, sino siempre en dependencia de alguien. Entonces lo que se debe hacer es ayudar al hijo a aceptar o al menos tolerar experiencias que sean difíciles, ¿sí? Y no desistir de ellas por las dificultades que se encuentran en el camino. Porque muchas veces la práctica de muchas cosas que valen la pena requieren sacrificio y realmente cuestan. Entonces es importante que con el apoyo de sus padres, porque al principio para ellos no desistir deben contar con el cariño de sus padres o con personas que sean cercanos a ellos, ¿sí? Ya sean sus hermanos, parientes. Entonces de esta forma ellos no van a desistir de acciones que sean difíciles, porque muchas veces ellos no llegan a conocer el valor que está por dentro de lo que practican, ¿sí? El valor subyacente, sino que muchas veces de forma superficial, por lo que sus padres les mostraron, ellos llegan a conocer que esto vale la pena, pero no conocen el valor profundo, porque lo que en verdad hace perseverar en una acción que cueste es el reconocer el valor profundo que ellos tienen. Entonces, si antes el niño vivía distintas experiencias sin captar en realidad el valor que tiene cada una de ellas, entonces el siguiente paso consistirá en poner un nombre a cada valor y así saber distinguir entre el uno y el otro, ¿sí? Los padres podrían preguntarle a sus hijos qué significa para ellos cada experiencia y así irles pidiendo que repitan los actos buenos que han realizado, ¿sí? Una consecuencia ¿sí? de este entrenamiento del practicar la virtud es que sus hijos vayan tomando conciencia de los buenos actos y que ellos empiecen a emprender acciones que ellos mismos determinan realizar y así lo hacen por iniciativa propia y no porque sus padres se los están pidiendo. Y así es importante que se les pregunte a los hijos que para ellos cuál es el valor que ellos aquí están practicando, ¿sí? Cuál es la virtud que ellos aquí están practicando o qué valor le dan a esta acción que emprendieron, aunque muchas veces ellos den como respuesta valores que en realidad son pobres y que no tienen relación ninguna con lo que han realizado. Es bueno que se les den estas oportunidades para que ellos puedan desarrollar esta conciencia del bien que están realizando y así ellos mismos se lancen a realizarlo y alcanzarlo. Aquí es importante que el niño o el adolescente se encuentre en verdad, se alegre por haber emprendido la acción correcta, ¿sí? Que él experimente alegría por haber realizado el bien. Porque cuando él se alegra por haber hecho el bien, es lógico y el resultado será
que él se lance a practicar el bien sin importar que se burlen de él sus amigos, y de esta forma ya tenemos en él cimentada la virtud. Aquí es importante entonces destacar la sanción positiva, ¿sí?, por parte de los educadores para con sus hijos. Entonces es la forma de, ya sea felicitarlos por el bien que hacen, motivarlos para que sigan practicando, o ya sea si hicieron una acción mala, decirle: mira lo que hiciste y mira las consecuencias que trae, ¿sí? Entonces hacerles de esta forma consciente del bien que hicieron, pero también si hacen una obra mala, hacerles consciente del mal que realizaron y de las consecuencias que ello trae. Así después él lo que va a hacer, el joven o el niño, es empezar a realizar actos que sean conforme a los valores que a él se le han enseñado, ¿sí? Entonces todo lo que sus padres trabajaron para su educación, ya en la edad de la adolescencia, ellos se van a empezar a ser conscientes y ellos van a empezar a practicar la virtud por sí mismos. Entonces así van a intentar lograr un buen momento, así como un buen clima para trabajar con sus compañeros, con sus amigos. Así también van a intentar a escuchar y aceptar a los demás por lo que ellos son, y en este momento ellos van a empezar a profundizar de forma intelectual por medio de su entendimiento del momento que ahora están viviendo y de lo que ahora están realizando y practicando. Los padres deben también hablar con sus hijos de forma deliberada, ¿sí? O sea, de forma libre. El hecho de mostrarles, de plantearles sus diferentes puntos de vista, decirles quizás que no están de acuerdo con algo que está haciendo, decirle como: yo creo que podrías hacer tal cosa. El hecho de animarlos y de hablarles con libertad, para que ellos vean en sus padres un verdadero apoyo y verdaderos amigos, y de esta forma se sientan confiados. Pero no es imponerles lo que deben hacer, porque en la edad de la adolescencia, si bien los padres deben guiarlos, ellos mismos deben muchas veces elegir los caminos que van a tomar, ¿sí? Por ejemplo, ellos van a decidir practicar la virtud, sus padres no deben forzarlos. ¿Por qué? Porque después ellos van a desistir porque no lo hicieron porque ellos querían y lo amaban. Entonces sus padres deben orientarlos formando en ellos las buenas virtudes, pero para que ellos mismos decidan practicar el bien, que no sea por obligación y de forma forzosa, porque no van a encontrar gusto en hacer el bien. Entonces es aquí importante que los padres hablen con sus hijos de forma libre, ¿sí? Preguntándoles por qué actúan de esta forma, por qué opinan de esta forma, para que así ellos se hagan conscientes de aquello que dicen y de aquello que obran, y no actúen de cualquier manera y por cualquier motivo. Entonces es importante que, si bien esta virtud no se ajusta a alguna edad, pero aquí nos damos cuenta que no se puede desarrollar antes de la adolescencia, ¿sí? Porque aquí es cuando ya los hijos han podido tener trabajo con otras virtudes, han trabajado por alcanzarlas, y esta virtud apoya las demás virtudes. Entonces es aquí donde ellos manifiestan de forma clara la convicción de los valores que ellos sostienen, y así actúan de manera libre en beneficio de los demás. Aquí entonces es importante que ellos se den cuenta de la correlación que tienen, de la unidad de vida que tienen los valores que ellos durante toda su vida han trabajado para conseguir. Y entonces aquí se den cuenta de forma consciente de la unidad que tienen estos valores, y así vayan asimilándolos para que luego los interioricen y así puedan practicarlos de forma natural, porque en verdad han trabajado para conseguirlos y los han conseguido. Entonces aquí la audacia tiene sentido porque ve con claridad el valor de ciertos actos y se lanza a conseguirlos. Conoce sus capacidades, aquellas cualidades que tiene de forma real, y así lo que hace es intentar llegar mucho más allá, y por decirlo de esta forma, incluso llegar a lanzarse más lejos que otras personas. Y si una persona realiza las acciones convencida del éxito que va a obtener, entonces es una persona audaz. Pero si una persona se lanza a hacer acciones imprudentes sin saber que va a obtener el bien, entonces es una persona doblemente imprudente, no es una persona audaz, porque no se lanza en verdad a cosas grandes.
Ahora vamos a seguir con el problema de la prudencia con respecto a la consecución de esta virtud, ¿sí? En la virtud de la audacia tiene que darse la búsqueda del auténtico bien, ¿sí? Entonces aquí la audacia se apoya en la prudencia y en la justicia. Pero no se debe llegar a una prudencia exagerada que no permita ver con claridad los medios que yo tengo para obtener el bien. Si bien aquí hemos hablado de la audacia como una virtud humana, vamos a considerarla también como una virtud cristiana. No compensa en realidad ser audaz para algo que nos lleva al fin eterno del hombre, al fin último del hombre. No compensa que nos lancemos a grandes peligros si no es para la consecución de nuestro bien último. No vale la pena el riesgo si no es para esto. Entre más grande sea la empresa que el hombre puede alcanzar, con más audacia debe actuar, ¿sí? Es importante que tengamos esta conciencia. Entre más elevado sea el fin, más fuertes deben ser mis esfuerzos para conseguir ese fin. Y aquí tenemos que tener mayor claridad de las cualidades que tenemos, de los riesgos que corremos para lanzarnos a alcanzar este bien último, que es el que esperamos. El primer criterio es el hecho de considerar de forma serena, ¿sí?, el mérito de la acción que vamos a emprender, ¿sí?, pero con función a nuestro fin. Entonces ver qué voy a ganar con relación a eso que yo voy a hacer. Si es algo que me cuesta demasiado, que voy a obtener por lo que voy a realizar. Y luego ahí es donde yo veo todos los peligros y todas las posibilidades que tengo, porque si yo primero veo los peligros, me voy a desanimar para poder alcanzar el fin. Pero si yo veo los méritos que voy a obtener, entonces de esta forma los peligros me van a parecer en realidad pocos, porque lo que espero es algo muy alto. Entonces aquí la fuerza que voy a obtener por la consideración del mérito va a ser lo que me ayuda a vencer todas las dificultades que encuentre en el camino, porque muchas veces nosotros solemos disponer de muchos más medios de los que parece que poseemos. Entonces por eso no nos podemos desanimar, porque vemos que tengo pocos medios, que tengo pocas cualidades, que hay muchos peligros, porque muchas veces no es así, porque lo vemos de manera subjetiva. Entonces es importante que nos esforcemos a luchar por alcanzar eso. La persona normalmente suele contar con más medios de los que ella cree que posee, ¿sí? Entonces de esta forma, si ella ha estado luchando para alcanzar virtudes, si ella ha estado luchando para desarrollar en sí criterios rectos y verdaderos, entonces de esta forma ya habrá tenido la experiencia incluso del mal que ha ganado, ¿sí? O sea, de aquellos intentos fallidos, y esta experiencia le va a ayudar, ¿sí? Porque ya ha obtenido una serie de virtudes humanas y ya se habrá dado cuenta que puede encontrar amigos que le ayuden para poder alcanzar. Entonces aquí sobre todo tendrá la experiencia de su vida anterior. Entonces el joven que vive unos valores y que quiere realmente ser audaz habrá intentado muchas empresas que incluso a los padres pueden parecer poco prudentes, pero aquí, con tal de que esas cosas que ellos hayan emprendido no representen en verdad un peligro, entonces se les debe apoyar aunque parezcan poco prudentes, ¿sí? Ya sea que lo que ellos intenten sean influir sobre un grupo de amigos para que se comporten de manera mejor, o explicar a un profesor que ha obrado de manera injusta. Como estos intentos como tal pueden parecer poco prudentes, pero en verdad es el deber de ayudar a mejorar, es un deber que nosotros tenemos de ayudar a mejorar a los demás, y aunque sea algo poco prudente, esto va a ayudar a que él pueda alcanzar virtudes en verdad humanas y que le ayuden para su vida. Entonces aquí lo más importante es descubrir sus posibilidades, y es aquí donde más sus padres deben ayudarlos. Por último, vamos a considerar la audacia como virtud cristiana. El cristiano apoya su audacia en la esperanza sobrenatural. Sabe que todo es para bien aunque no lo comprenda. Sabe que cuenta con la ayuda de Cristo mediante los sacramentos y con la ayuda de su Madre bendita. Para alcanzar la virtud de la audacia en el cristiano tiene mucho más sentido,
porque sabemos que a pesar de que es dura el camino hacia el cielo, contamos con la ayuda de Nuestra Señora, contamos la ayuda de nuestro Señor. Entonces, por más dificultades que encontremos, podemos hacernos conscientes de que vale la pena emprender este camino, que vale la pena luchar para alcanzar la vida eterna, ¿sí? Entonces no podemos desanimarnos por las dificultades que encontremos, ¿sí? Porque si bien en el cristiano encontrará muchas espinas en el camino, muchos obstáculos, si él es consciente del bien que espera y tiene su esperanza puesta en el cielo, logrará obtenerlos. Y tenemos un gran ejemplo de esto, los santos. San Bernardo, cuando él estaba muy cansado, cuando se sentía desanimado, pensaba en la sonrisa de Nuestra Señora y eso le daba fuerzas para seguir el camino. Entonces, a imitación de él, si bien Dios ha hecho a la Virgen causa de nuestra alegría, entonces a imitación de él, imaginemos la sonrisa de Nuestra Señora en momentos difíciles, en momentos que nos cueste seguir a nuestro Señor. Pensemos que a nuestro Señor también le costó, porque Él nos mostró su humanidad, especialmente en el huerto de los olivos. Él le dijo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. O sea, nuestro Señor sentía en sí, si bien su voluntad al ser de Dios era perfecta, pero nuestro Señor allí acogió la voluntad del hombre y que repugna la voluntad de Dios, ¿sí? La hizo suya para poder expiar, para poder redimir nuestra naturaleza caída. Entonces nosotros tenemos que ver el ejemplo de nuestro Señor y de nuestra Madre Santísima, porque ellos emprendieron muchas acciones audaces. Ellos veían el fin último, que era nuestro Señor, que era el Padre, y se lanzaban a cualquier cosa sin importar nada. Cuando nuestro Señor iba a bajar a Jerusalén por la muerte de su amigo Lázaro, que le dicen los discípulos: Señor, pero si te están buscando para matarte, ¿cómo quieres ir allá? Y nuestro Señor les dice: es que no importa, nuestro amigo Lázaro está muriendo y hay que ir a verlo. O sea, nuestro Señor no le importaba el peligro, porque veía el fin que iba a obtener por las acciones. La resurrección de Lázaro iba a hacer que muchos judíos creyeran en él, iba a hacer que sus mismos discípulos creyeran de forma más firme, y así no le importaba los peligros que corriera, porque iba a llevar almas al Padre. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser como nuestro Señor, tenemos que ser como nuestra Madre bendita, que se lanza a seguir a nuestro Señor a la cruz a pesar de todas las humillaciones que le iban a dar, porque era ella la madre de aquel que estaba siendo ajusticiado. Entonces nosotros tenemos que hacernos conscientes, viendo los ejemplos de la vida de nuestro Señor, viendo la vida de nuestra Madre bendita, que vale la pena emprender acciones grandes aunque nos cuesten, porque lo que esperamos, nuestra esperanza, es Dios mismo. Y de esta forma vale la pena dar la vida, vale la pena confesar la fe por alcanzar la vida eterna. El ejemplo de tantos confesores de la fe que de tantas maneras o en tantos campos de concentración, cómo tratan a los cristianos, a los sacerdotes, cómo San Maximiliano María Kolbe entrega su vida por un hombre que tenía familia, porque entienden el valor de Dios, entienden el valor de estar junto a nuestra Madre en el cielo. Así como dice una canción, un canto a Nuestra Señora: cuando mis ojos cierren, Madre, el dolor, de mi lado no apartes tu manto bendito de amor. Cuando nuestros ojos cierren el dolor, porque es así, vamos a morir, pero con la alegría de haber seguido a Cristo, aunque nos haya costado. Y a nuestro lado va a estar el manto de nuestra Madre cubriéndonos y agradeciéndonos por cuanto hicimos por su bendito Hijo. Así supliquémosle a nuestra Madre que nos dé la gracia de hacer cosas magnas, grandes, generosas por amor a Cristo. Que no nos desanimemos, que aunque muchas veces experimentemos nuestra debilidad, no abandonemos el camino al Señor, porque vale la pena dar la vida por Cristo, vale la pena llagarnos por amor a Él, vale la pena quedar iguales a Él, porque Él nos mostró que valía la pena.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.